Pocos problemas son tan complejos como la crisis del agua, pero nuestra invitada de hoy está utilizando ciencia y tecnología para intentar resolverla. Marisa Cuevas es CEO y cofundadora de Microterra, una startup de biotecnología que crece plantas acuáticas en granjas de peces existentes. De este modo, produce ingredientes para la industria alimentaria no solo de forma escalable, sino que a la vez reduce la contaminación del agua generada por la acuicultura. Hablamos sobre el proceso de llevar un producto de base científica del laboratorio al campo para obtener sus primeros clientes. También Marisa nos contó sus estrategias más efectivas para venderle a agricultores y promover la adopción de una tecnología con impacto positivo sobre el medio ambiente. Microterra ha levantado cerca de $3 millones de inversionistas como SOSB, Dajitlab e Indivallo, gracias a Camila Petiñat, Daniel Salvucci y a Mariana Elías por su ayuda para coordinar y preparar esta entrevista. Hola Marisa, bienvenida al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por invitarme. Contenta de estar acá. No, muy feliz de tenerte acá. Marisa, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Corría el año 2014 en la Ciudad de México y yo había decidido dejar mi trabajo full time, que era de consultoría de energías renovables con la Cooperación Alemana de Desarrollo. Y tenía como un pequeño side project que era de reciclaje de unicel. Y el ambiente, el ecosistema en México en ese entonces era muy vibrante, ¿no? Entonces ibas todo el tiempo a pláticas de Make Sense, de emprendedores sociales, de Fuck Up Nights, de Pechacucha y demás. Entonces como que estaba el INADEM y demás. Entonces como que escuchar de startups era muy común. Y cuando iba a todos estos eventos había una cosa en particular que me llamaba la atención y era como cada fundador estaba loco por o loca por su misión. Y ahí me empecé a identificar mucho. Entonces era la primera en apuntarme a ir a escuchar estas historias y transformar un poco lo que yo tenía de experiencia del mundo de NGOs y demás a cómo esto podría ser un negocio rentable, ¿no? También fue mucho de la mano con Yunus, Mohamed Yunus, y como su idea de social business, que me encantó y pues de ahí me metí al mundo de las startups. Genial. NGOs, para quienes nos escuchan, es ONGs, organizaciones, digamos, no gubernamentales o non-profit también, como se dice en inglés de otra manera. Ahora, revisando tu historia, me encontré varias veces con el problema del agua en distintos puntos creo que de tu carrera. Y me suena que ha sido la principal fuente de inspiración digamos, de todo lo que has hecho y tu trabajo. Danos una clase rápida acerca del problema o la crisis del agua. Y si puedes darle relevancia a Latinoamérica, a nivel global sería genial. Pero explícanos cuáles son las partes del problema, dónde se origina la mayor cantidad de este problema y algún modo quiénes son los actores en torno a este problema. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, entonces, como saben, es un valle rodeado de montañas, que entonces ahí se almacena naturalmente el agua, ¿no? Hace muchísimos años era más bien un lago y se navegaba como por canoas y poco a poco se fue secando o lo fuimos secando y entonces ahora es, sobre todo el centro, tiene este suelo gelatinoso, o sea, con mucha agua, ¿no? Y debajo tiene un acuífero. De allí que tiembla tanto. Bueno, los temblores son más las placas tectónicas, pero cómo se siente sí tiene que ver con el suelo y cómo se mueve, ¿no? Gracias por la aclaración científica. Perdón. Soy muy geek, eso lo verás en toda la plática. Y bueno, y entonces desde chiquita todo el tiempo había estas campañas como en la Ciudad de México se va a acabar el agua, se va a acabar el agua, tenemos que cuidarla y demás. Y siento que mucho el enfoque era hacia el uso del día a día, ¿no? Y entonces había estas campañas de si tú te puedes bañar en menos de 5 minutos y si tú puedes bañarte un día sí y un día no y todas estas campañas. Entonces yo crecí mucho con la conciencia del agua. Sin embargo, cuando ya era adulta y me metí a ver los verdaderos números, el consumo de agua humano no es, o sea, lavarnos las manos, los dientes, bañarnos, no es representativo, ¿no? Del consumo total del agua. Entonces, en el mundo hay
como saben, 3/4 partes de la Tierra es agua, sin embargo, solo el 2% es agua dulce a la que podemos acceder. Y de esta matriz, ya si vemos ese 2% como un 100%, el 70% del agua dulce del mundo se va a la agricultura. Entonces, realmente, esto de bañarte en 5 minutos no va a cambiar nada, pero preguntarte qué comes sí va a cambiarlo. ¿De dónde viene tu comida? Sí va a cambiarlo, ¿no? Entonces, para mí fue como un abrir los ojos y darme cuenta que todos estos millones de pesos que se gastaban en campañas publicitarias para cambiar los hábitos de las personas de cómo usan su agua, era irrelevante para la gran crisis del agua, ¿no? Otra cosa que para mí fue muy importante fue entender que es un sistema renovable, es un recurso renovable el agua. Entonces, mientras la podamos limpiar, siempre la vamos a poder seguir ocupando, ¿no? Y entonces eso es lo que ya vemos en el ciclo natural del agua. Se evapora de los mares, se hace nubes, vuelve a caer en forma de lluvia y entonces es potable de nuevo, ¿no? Entonces, para mí el enfoque al resolver o al preguntarme cuál es la verdadera crisis del agua no era en cómo gastamos menos, cómo usamos menos, sino es cómo la usamos y la dejamos en el ecosistema de una manera en la que la podemos volver a ocupar, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esos dos fueron estos son mis dos puntos más importantes o que me gustaría que se lleven, ¿no? Uno es, la agricultura es muy responsable o muy impactante en términos de agua dulce, entonces hay que poner el enfoque ahí. Y el segundo es, siempre hay que pensar en los recursos, en cómo los podemos ocupar y dejar otra vez para ocupar en el futuro en vez de reducir, ¿no? Qué interesante. Y me gusta porque es un cambio de paradigma en torno a cómo pensamos sobre el agua. Y quiero refrasear lo último para asegurarme que me quedó claro. Lo que nos dices es que el agua, por naturaleza, ya de algún modo se recicla y se limpia en el ecosistema. La pregunta es cómo podemos, digamos, escalar este proceso en zonas donde quizás no sucede de manera natural, como zonas agrícolas, me imagino. Exacto, sí. Genial. Ahora, algo muy interesante que te escuché decir ya pensando en soluciones en una entrevista anterior es que, irónicamente, la declaración del agua como derecho humano por parte de la ONU frena o limita el nacimiento de soluciones, digamos, innovadoras o tecnológicas frente al problema del agua. Y, digamos, suena al caso típico de una regulación o una ley bien intencionada que genera, sin embargo, incentivos perversos o contrarios a lo que busca. Explícanos qué está pasando, digamos, y cómo en la práctica esta declaración digamos, humana del derecho del agua reduce la inversión o la innovación para el agua. Y si puedes darnos algunos ejemplos prácticos, digamos, o reales, sería genial. Sí, total. Eso es también una de estas cuestiones que me explota la cabeza, ¿no? Como al intentar proteger el agua como un derecho, o sea, de vida, de humanos, ¿no? Lo que generamos es entonces, bueno, entonces no puede costar tanto. Y al no costar tanto, no hay los incentivos para protegerla o para cuidarla o demás, ¿no? Entonces, como dices, acabamos en un sistema perverso. Entonces, la ONU declara que es un derecho de los humanos. Ahora, ¿quién lo va a proveer? Eso no lo declara y eso también nadie tiene la jurisdicción para decir... Ustedes ven. Exacto, ahí ustedes se la reparten, ¿no? ¿Quién va a contaminar los cuerpos de agua que son compartidos y demás? Eso sí se puede medio regular, pero realmente todo lo que se le llama la contaminación río abajo, nadie, o sea, o todo lo que llega al mar, pues ya no es de nadie y entonces nadie se responsabiliza, ¿no? Entonces, eso es un grave problema. Cuando yo pongo el símil, y muchas veces lo digo como, es impresionante que un banco te da un crédito más fácil por un coche que por un sistema de calentamiento solar de agua, por ejemplo, o de tratamiento de agua, ¿no? Y las tasas de interés son totalmente diferentes. Y lo mismo lo vemos por ejemplo, extraer petróleo. ¿Cuánta tecnología hay? ¿Cuántos centros de investigación y demás? ¿Por qué? Porque el petróleo tiene un precio, entonces hay un incentivo y en este libre mercado, entonces así es como se cuida, ¿no? Sin embargo, con el agua es tan difícil hacer un negocio que entonces hay pocas personas innovando ahí. Vimos un gran salto con esta beca de Bill Gates, que perseguía cómo hacer el tratamiento de agua, que era súper linda.
y tenemos otros grandes héroes como Isla Urbana en México, por ejemplo, pero sí ha sido un reto, y lo puse justo en un post de LinkedIn la semana pasada, ¿no? Es como, no solo te dedicas a captar agua pluvial, a limpiar el agua o a reducir el consumo de agua, te dedicas a buscarle un modelo de negocio para que aparte de esto sea rentable, porque nadie quiere pagar por ello, ¿no? Me encanta lo que dices porque acá es donde vienen mis clases de economía, teniendo un uso, siempre recuerdo a mis profesores de economía decir que los precios son, digamos, el mecanismo de mercado, el mecanismo a través del que el mercado toma decisiones, pues, y si los precios están, digamos, manoseados, pues es difícil que un mercado tome decisiones, como nos dices. Ahora, en la práctica, no es solo que es difícil encontrar un modelo de negocio porque nadie está dispuesto a pagar por él, sino que no se invierte el CAPEX y sobre todo, claro, es agua, es físico, no es software, o sea, necesitas también hardware que digamos, incrementa el requerimiento de capital, me imagino, no sé si en maquinarias, instalaciones, etcétera, para poder, digamos, hacer esos experimentos y esta innovación aplicada al agua. Por ejemplo, si lo ligamos con la idea que les expuse anteriormente, ok, el problema es el tratamiento de agua en agricultura. Y ahora empecemos a pensar las herramientas que tenemos para tratamiento de agua, ¿no? Que son plantas enormes, centralizadas, donde todo el agua viene de muchos lugares, se limpia y luego se distribuye de nuevo, ¿no? Pensar eso en dimensión agricultura es imposible. O sea, todo el dinero se iría nada más en el CAPEX de hacer la infraestructura para estar moviendo el agua. Entonces empezamos a pensar en sistemas descentralizados, pero como tú dices, no es una varita mágica donde podemos decir, bueno, ahora ya se limpia el agua y tiene costo marginal cero y entonces se puede reproducir, como bien dices, un software, sino que es cada vez se tiene que hacer. O sea, físicamente, ¿no? O sea, las moléculas se tienen que limpiar, los compuestos químicos o orgánicos se tienen que separar del agua para poder tener agua limpia, ¿no? Y entonces esto incluye muchísimo, pues sí, infraestructura, mano de obra, ingenieros, mantenimiento, etcétera, que pone igual una complejidad a estas soluciones, ¿no? Yendo ya hacia la solución y la experiencia de Microterra, ustedes, como digamos, un poco inspirados en lo que nos decías al inicio, deciden enfrentar ese problema del uso del agua desde la mirada de agricultura o el rol de la agricultura, que digamos, suena un poco contraintuitivo, al menos para quienes somos ajenos a agricultura. Pues pensaríamos que el problema, digamos, está en las ciudades, en las urbes, donde pues estamos quienes consumimos y supuestamente nos gastamos el agua en una ducha de 10 o 20 o 30 minutos, etcétera. Explícanos ya el rol clave que juega la agricultura en este problema de detalle y en relación un poco a lo que pregunté antes en torno a la Declaración de Derecho del Agua, es por qué ha habido tan poca innovación dentro de la agricultura o qué lo ha dificultado. Justo fue un poquito mi viaje, ¿no? Entonces empiezo a decir, ok, el agua hay que resolverle, agricultura, y ahora es, ¿qué está pasando en la agricultura? Bueno, pues para hacer todos los procesos se necesita agua, ¿no? Entonces hay cosas que ni nos imaginamos. Por ejemplo, un mango, después de haberse cortado, tiene que pasar por 30 a 40 grados de agua caliente, o sea, agua caliente a 30 o 40 grados, perdón, para matar lo que sería una larva, que a veces un mosquito llega, lo pica y eso se va a convertir en gusanos después. Entonces, para remediar eso y para alargar el tiempo de vida de este mango, se les pasa por temperatura térmica, ¿no? Esos procesos de los cuales nosotros ni nos enteramos llevan agua. Por ejemplo, todas las verduras congeladas que ustedes ven pasan igual por un proceso de semicocción, donde entonces se arranca toda la cáscara, pero para eso igual pasan por agua caliente. Los animales, las verduras por riego, etcétera. O sea, todo necesita muchísima agua. Ahora, si volvemos a poner el enfoque en, pero ¿cuál es el contaminante? ¿Qué es lo que sale de esta agua de agricultura? Entonces nos damos cuenta que hay dos compuestos que se repiten todo el tiempo: nitrógeno y fósforo. Y estos vienen de dos fuentes. Una es del exceso de fertilizantes, y ahí también ahorita les cuento una historia, y de las heces de los animales, ¿no? Entonces, cuando empieza la revolución agro, por así decirlo, lo que hace Max Havas es saber sintetizar el nitrógeno del aire en fertilizante. Y eso en esos tiempos era lo más innovador que se podía imaginar, ¿no? Era, ¿cómo vamos a hacer más comida? No, pues yo sé cómo hacer los nutrientes para las plantas y viene del aire, un recurso que no se nos va a acabar. Entonces,
fue un boom, nos salvó y nos permitió seguir evolucionando en muchísimos niveles, sobre todo en términos de seguridad alimenticia. Sin embargo, ahora vivimos las consecuencias, ¿no? Y hay mucho más nitrógeno que ha sido sintetizado del aire a la tierra y que desgraciadamente no se puede absorber por las plantas en un 100% y aproximadamente la mitad se deslava por lluvia, irrigación y demás. Y esto es lo que acaba en los cuerpos de agua, ¿no? Ese es el problema. Si vemos los animales, normalmente, o sea, por igual, ¿no? O sea, de peces, aves, o sea, pollos, puercos, hasta vacas, o sea, de pequeños a grandes, todos están consumiendo constantemente en su dieta, igual que los humanos, nitrógeno, ¿no? Entonces, en nuestras heces hay nitrógeno. ¿Y cómo funciona la agricultura o la ganadería industrial? Pues la mayor parte de las veces solo hay una laguna de oxidación, es como se les llama, que es básicamente un hoyo donde caen todas las heces, y entonces cuando llueve se desborda, se deslava y otra vez llega a todos los cuerpos de agua, ¿no? Entonces ese es el verdadero problema de la agricultura. Qué interesante. Y pensando a nivel de la industria, digamos, y de tus potenciales clientes, ellos hoy día no tienen ningún sistema de, digamos, pensando en eso que mencionabas al inicio, de cómo limpian o renuevan el agua. Esos sistemas son actuales, son muy costosos, no existen. ¿Cuál es, digamos, el estado actual de esta industria? O quizás es un problema que simplemente no le prestan ninguna atención. Son dos mundos cada una, ¿no? Entonces, cuando estás produciendo vegetales, la verdad ahí no es costeable estar recuperando los nutrientes. No es. Entonces, yo hasta la fecha no he escuchado de nadie que limpie su agua. Cuando hablamos de invernaderos, de hidroponía y alta tecnología, ahí sí estamos hablando de otra cosa. Pero, y es algo que yo siempre repito, soy muy fan de la agricultura de precisión. Sí creo que tenemos que inventar nuevas maneras de alimentar a nuestro planeta y por eso hay que hacer una cancha para la innovación, pero la realidad es que el mundo hoy por hoy no se alimenta de hidroponía, se alimenta de un campo normal, de baja tecnología y son la mayor parte de los agricultores los que no están tecnificados, ¿no? Entonces también hay que buscar soluciones para esas realidades. Entonces, es el lado de las plantas. En el lado de los animales, sí hay un gran movimiento que se ha hecho, por ejemplo, con biodigestores. Yo hay también otros grandes ídolos son la startup de Sistema Biobolsa, que ellos han logrado poner en estos biodigestores muchísimas heces de animales y lo transforman en biogás y en fertilizante. Sin embargo, ese fertilizante está tan concentrado que tampoco la industria lo puede realmente ocupar. Y desgraciadamente, ya con mucho menos impacto, pero sí muchas veces acaba otra vez en los cuerpos de agua, ¿no? Y es ahí donde entramos nosotros y decimos, ¿cómo se puede hacer esto diferente? ¿Cómo podemos hacer dinero de estos nutrientes? Pero sí, es un gran reto. Y el reto mayor es, ¿por qué deberían de pagar los agricultores por esto, no? O sea, nadie quiere costear estas tecnologías. Y vivimos, como decíamos, ¿no? Los cuerpos de agua es un bien común. Entonces eso significa que todo el mundo lo puede usar, nadie lo debería de cuidar, pero todo el mundo lo puede usar, ¿no? Y otra vez son incentivos incorrectos, porque sí es de todos, pero bueno, entonces todos lo cuidamos, ¿no? Esto que describes en economía se llama la tragedia de los comunes, que básicamente describe el fenómeno donde cuando algo es de todos, en la práctica es de nadie, nadie se responsabiliza y los incentivos no existen para que alguien pueda hacer algo digamos, para solucionar el problema. Ahora sí, metámonos de lleno a Microterra y quiero profundizar en digamos, el proceso de llevar un producto digamos, de alta base científica como el de ustedes al mercado. Los invitados que usualmente tenemos son compañías de software, así que imagino que es un proceso diferente. Entonces, ya nos habías contado que encontraste en agricultura una oportunidad digamos, para hacer un impacto grande digamos, y significativo en la crisis del agua. Ahora llévanos al origen digamos, del producto. ¿Cuál fue tu idea inicial y cuál fue el paso a paso para convertirla en un producto? Y también, ¿en qué momento te sientes lista para llevarlo al mundo real? Porque me imagino que había una parte del desarrollo que sucede dentro de un laboratorio. Después de que hice el otro startup, Kitzel, lo cerré y me mudé a Nueva York a hacer una maestría. Y cuando estaba ahí me invitan a Singularity University. En ese entonces estaba en NASA Ames, ahí en Mountain View, California. Fue una súper experiencia, ¿no?
Mi papá es un gran fan de Ray Kurzweil, entonces yo había escuchado sus teorías desde muy chica y de repente ahí estaba tomando clases de ellos, ¿no? De él y de Peter Diamandis. En esa experiencia hubo dos lecturas que me transformaron o me cambiaron la vida, ¿no? Una era de un representante de la ONU y de una persona del Stockholm Resilience Center, hablando de esta crisis del agua, de que la siguiente guerra mundial va a ser sobre el agua. Y yo estaba como, este es mi llamado, ¿no? O sea, hay que hacer algo. El de la persona del Stockholm Resilience Center hablaba de esta crisis, ¿no? Y cómo era igual más urgente que el cambio climático. Lo que a mí me parecía una locura es que yo había sido ambientalista ya 10, 15 años de mi vida y nunca había escuchado de ese problema. Entonces dije, no lo vamos a solucionar si la gente no lo está escuchando. Y entonces me empecé a obsesionar en entender más estas cosas que les cuento, ¿no? Es la agricultura y de dónde viene de la agricultura y cuáles son soluciones viables, ¿no? Y la otra lectura fue de biotecnología. Entonces me tocó hacer en un taller ponerle a una bacteria un ADN de coral y hacer pigmento. Y la alimentabas con azúcar. Y wow, me voló la cabeza porque yo venía primero de un mundo de química, yo soy ingeniera también en termodinámica, entonces más como la física, todo, las partículas y demás, eso es mi mundo. Pero había dejado biología hace muchísimos años. Y ahí estaba con 29 pensando como, esto es el futuro. O sea, si podemos hacer que organismos vivos trabajen a hacer lo que nosotros queremos, eso sí que es exponencial. Y sí se puede asemejar más un poco a software, ¿no? O sea, en términos de impacto, ¿no? Y entonces me di cuenta como, sí, son organismos vivos. Lo único que tiene la dimensión de resolver un problema de este tamaño, este es el problema que quiero solucionar. Y un poquito mi visión siempre ha sido la economía circular. Como humanidad, si sabemos transformar los residuos en recursos, entonces tenemos otro poder, ¿no? Entonces sí podemos vivir en una abundancia general. Yo tenía nada de experiencia en biotecnología, pero sabía que eso era lo que quería hacer. Me regresé a la maestría y pensé como, qué dichosa soy, ahora sí voy a poder emprender adentro de una universidad y todos me van a apoyar. No, no fue para nada así, porque era una idea muy loca, ¿no? Y como que la gente tampoco, yo no tenía ahí el estatus de decir, lo voy a hacer. O sea, les cuento que los voy a hacer. Entonces nadie me creyó, como dos profesores me dieron ahí una hora de su tiempo como para pimponear unas ideas, pero como que no agarré tracción. Y regresé a México y entonces fui a ver el centro de biotecnología más grande de Latinoamérica, que es el Sinvestav de Irapuato. Es una cosa increíble. Y pues fui ahí a tocar puertas, a ver a quién conocía, de quién conocía, no sé cuánto, a ver los laboratorios y demás. Y me dijeron que el Estado estaba dando un fondo que permitía para empezar una empresa, ¿no? Pero tenía que estar fundada en Irapuato, en el Bajío y demás. Y entonces dije, perfecto. Empecé a buscar, o sea, todo mi desarrollo fue de papers, de, a ver, es cierto que hay organismos que absorben nitrógeno y fósforo, y era, sí, todas las plantas, y yo me fui a decir, bueno, ¿cuál es el organismo más eficiente en la Tierra? Son los organismos unicelulares, ¿no? Porque no gastan energía en crecer o en extremidades o en cerebro, sino nada más en generar biomasa. Entonces fue como, ¿cuál es una planta unicelular? Las microalgas. Perfecto, ya, tenía la protagonista de la historia. Y luego fue como, ¿y las microalgas se pueden ocupar para hacer otra cosa? En ese entonces todavía no pensaban ni siquiera en comida, sino en fertilizante. Y era como, sí, hay mucha tendencia de microalgas en todo fertilizante. Entonces, para mí el proof of concept era decir, hay papers que dicen que las microalgas limpian agua y hay otros papers que dicen que pueden ser fertilizantes. Entonces, fui a ese centro de investigación, dije, bueno, esto es lo que yo tengo, ¿quién quiere trabajar conmigo? Y contraté en ese entonces a una doctora para que empezara a hacer como los experimentos de las algas. Tomando todo el riesgo. Luego ya me gané la beca y luego ya pude hacer un equipo, ¿no? Pero fue como, yo necesito saber esto, ¿no? Y así fue como empieza Microterra. Genial. Qué increíble historia y cómo hackeaste el MVP de algún modo. Ahora, y me gustaría entender un poquito más digamos, el proceso de desarrollo ya en laboratorio. Digamos, ¿cuánto tiempo te tardó? ¿Cuántas etapas hubo? Digamos, ¿en qué momento sienten, ok, ya podemos llevar esto
no, no, digamos, más allá del, digamos, del premio que podías ganar para fondear la compañía, pero ok, ¿en qué momento podemos llevarle esto a mostrar siquiera como un piloto o como una versión mínima a un agricultor? Es increíble, porque yo siento que en la primera empresa, cuando yo estaba mucho más en laboratorio, entonces era del equipo de, es que en unas semanas más puedo tener esto perfecto, en serio, solo denme 2 semanas más y esto puede ser increíble, ¿no? Y esta vez que yo estoy bastante remota de la biotecnología, entonces yo tomo el otro papel y es como, done is better than perfect, o sea, hay que hacerlo, no importa que no sea perfecto, hay que hacerlo, hay que empujarnos para adelante, de ahí vamos a aprender mucho más que quedándonos en el laboratorio viendo la perfección, ¿no? Y sí, o sea, primero empezamos a crecer miles de consorcios bueno, no miles, pero sí 20, cientos de consorcios de microalgas, de diferentes muestras de aguas residuales, algas que comprábamos, etcétera, y las poníamos a competir. Y eso era una parte interesante, pero lo realmente interesante era, no importa que le pongas cómo se ve la máquina o cómo se ve el sistema de tratamiento de agua. Las algas las podemos seguir mejorando, pero tú necesitas enseñar cuál es la visión. Cuando la gente puede ver cómo se ve la solución, es mucho más fácil que te sigan, ¿no? Y cuando hablas de biotecnología, que es tan como que conceptual, de procesos que pasan adentro de un organismo y no sé qué, no, es difícil generar empatía, ¿no? Entonces, rápidamente nos movimos a hacer un sistema. Y a veces el sistema lo operábamos con agua. Ni siquiera tenía organismos vivos, ¿no? Pero era como, a ver, ¿cómo entra? ¿Cuál es el proceso de pretratamiento? ¿Cuál es el otro proceso y demás? Y fue en el 2019, en el verano del 2019, o sea, como un año después de ya tener como un equipo y demás, que hicimos el primer prototipo de 5,000 litros en una granja. Fue una locura. O sea, no teníamos la experiencia para hacerlo. Es uno de los sistemas más grandes que ha habido en México de microalgas. Pero era como, ok, tenemos que hacerlo, ¿no? Igual, al principio lo operamos con agua, eso no es el punto, ¿no? Luego podemos ir avanzando sobre esto, pero hay que hacerlo, hay que enseñar cómo vive eso en la granja. Y aprendimos tantísimas cosas que estaban mal pensadas, porque en una granja no hay el sistema de rigurosidad para estar controlando microorganismos como lo hay en un laboratorio o en un pequeño invernadero, ¿no? Entonces fue un paso súper importante y para tener la compra de ese agricultor fue totalmente como, yo me imagino que el mundo puede verse así y necesito que alguien confíe en mí para poderlo demostrar. Y tener ese primer cliente que decía, yo confío, yo también lo quiero ver, yo quiero ser parte de esta historia, fue clave para llevarlo a la realidad, ¿no? Qué increíble, porque digamos, suena que digamos, la ciencia puede ser perfecta, pero aún cuando digamos, no has creado este sistema o paquete en cómo llevas la ciencia del laboratorio a la realidad, al final el cliente no se va a poner a ver la ciencia, se va a poner a ver el paquete, ¿no? Entonces es un poco paradójico, claro, hace sentido que quieras acelerar lo más posible, llevar de la ciencia digamos, a la práctica, al campo, que entiendo que en este caso se puede, quizás en otras áreas como, o sea, más aplicadas a medicina, es mucho más difícil hacer esto, porque obviamente hay, pues, estándares y regulación de seguridad que uno tiene que cumplir. Ahora, justo mi siguiente pregunta iba a lo que mencionas este primer agricultor, digamos, ¿cómo llegas a él y cuál fue su relación inicial? ¿Fue fácil convencerlo? ¿Era un problema que tenían en mente o era algo totalmente nuevo? Cuéntanos un poquito de esas primeras conversaciones con agricultores cuando llegas con esta solución que imagino era bastante novedosa para el momento. Como emprendedora, siempre tienes que estar vendiendo. Siempre, a todas horas. Aún cuando piensas que estás operando, estás vendiendo. Entonces vendes una idea, vendes la visión, vendes a veces acciones, etc. Entonces, para mí, en ese entonces no teníamos inversionistas, ¿no? Teníamos premios, habíamos ganado becas y demás, pero entonces yo me había craqueado cómo bajar recursos de premios. Entonces habíamos hecho un machote de las preguntas que te preguntan en todas las convocatorias y entonces ya nada más copy-paste y era un juego de lotería, ¿no? Siempre le digo a mi equipo eso, es como de, no tiene nada que ver con qué tan buenos o malos somos, pero de 100 vas a ganar 1, entonces si nosotros esperamos ganar 5, hay que mandar 500. Y es un poquito eso, es el juego de números, ¿no?
Creo que vamos a tener que hacer otro episodio acerca de cómo levantar capital de premios y becas para ciencia. Total. Y un poco era eso, ¿no? Ahora la pregunta no es cómo... la pregunta es cómo hago 500 y sigo manteniendo mi startup, ¿no? Entonces era como estandarizar, o sea, cómo hacemos esto sistemáticamente para que cada beca nos cueste 10 minutos. Y entonces así llegábamos a esto. En estos videos que hice, pues resultó que llegaron a manos de un agricultor. Yo también pienso que también emprendimiento es mucho de suerte, ¿no? Y Alan Obeso, que sigue siendo un gran champion de Microterra y que siempre que tenemos una pregunta en el mundo agro es como, Alan, ¿tú qué harías? No sé qué y tal. Y entonces él vio uno de estos videos y me empezó a buscar y dijo como, yo quiero hacer eso. Yo también sé que las microalgas son increíbles. Yo conozco un montón de agricultores. Vente un día, te enseño dónde podemos hacer un sistema, no sé qué y tal. Y yo, muy aventada, fue como, bueno, pues te veo en tu casa y nos vamos a ver esta granja, ¿no? Y me decían, como mis amigos, como, wow, estás, o sea, loca, esto puede salir súper bien o súper mal. Por suerte salió súper bien y Alan sigue siendo un gran aliado. Y Alan nos presentó a Gustavo Álvarez, que él tenía entonces un rancho, estaba empezando a crecer tilapias y decía como, yo quiero ver esto. Ambos eran muy fans de la biotecnología y querían como que estar al borde de la innovación. Y nosotros éramos eso para ellos. Entonces, me lleva al ver el rancho y me dice, yo tengo estas ideas, no sé cuánto. Y ahí conectamos. Y sí le dije, o sea, como que esto es un experimento a gran escala. Yo voy a pagar todo para que tú no asumas más riesgo, pero pues también necesito que entiendas que es un experimento a gran escala, ¿no? Y que la ambición no sea una locura. Cuéntanos de ese experimento, digamos, qué tipos de preguntas le haces a los agricultores para entender si funciona o no, digamos, cada cuánto tiempo les mostrarás una iteración. Sería genial que nos compartas digamos, esos detalles de cómo es que aprendes a cómo trabajar un producto científico con agricultores al mayor detalle posible. Claro. La verdad, esta sería una de estas historias más tipo fuck up nights, o sea, es como no se hace. Y luego les cuento cómo ya aprendí que no se hacía. Pero bueno, como buenos, muchas veces como emprendedora estás como, es que el tema es la tecnología. Cuando yo logre craquear la tecnología, los clientes van a venir, pero como pan caliente, ¿no? Gran mentira que nos decimos y entonces ponemos todo el enfoque a craquear la tecnología. Y pues yo estaba en esas. Yo estaba pensando cómo es que las microalgas, el bioreactor, no sé cuánto, el tiempo de retención, no sé qué. Y entonces puse toda mi energía en eso y habíamos tenido a Gus, que era un ángel, que entonces estaba como, sí, la biotecnología, yo quiero saber y tal. Entonces no había preguntado como, ¿quién lo va a operar? ¿Cuáles van a ser los rendimientos y demás? Y yo siempre agarraba, porque también soy buena vendedora, la ley de Moore, ¿no? Y decía como, no te preocupes, mira, las celdas solares hace 20 años estaban acá, ahora están acá en precios, ¿no? Los chips, los tal, una secuenciación de ADN. Entonces, ahorita no es importante la eficiencia, eso lo vamos a mejorar con tiempo, nada más necesitamos como que probarlo. Gran mentira, la verdad. O sea, sí es cierto que la tecnología avanza, pero lo que también era cierto es que yo no tenía la capacidad de mejorar la tecnología a esos 10x que se necesitaba para llevarlo a una realidad. Y que había puesto esto como una gran nube enfrente de mí que no me dejaba ver todo lo demás, ¿no? Entonces acaba el piloto. Para ese entonces nos habían aceptado en Techstars, en Colorado, en Techstars Sustainability. Acabamos del piloto, grabamos un super video, lo operamos ahí como un mes y nos vamos a Colorado, las 4 que éramos el equipo en ese entonces, a la aceleradora. Y nada más nos llevan cada semana como, híjole, el sistema ya se ponchó un reactor, ya no sé qué, ahora le agarró un hongo, ahora no sé cuánto. Y fue como enfrentarme a lo mal que lo habíamos hecho, ¿no? Era como pusimos tanto el foco en la tecnología que no pensé en la operación, o no pensamos, ¿no? Ahora, cuéntanos el otro lado. Digamos, ahora, ¿cómo ha cambiado la manera en que trabajas con agricultores a partir de estos aprendizajes? Claro. Entonces, igual cronológicamente, regresamos de Techstars, nos va súper bien, la gente como que sí le gusta la tecnología y nos siguen apoyando, y regresamos, entra la pandemia y decimos, híjole, ahora tenemos menos dinero. Entonces yo me pongo a intentar levantar capital y encuentran toda cantidad de agujeros en la idea por la cual no me daban dinero, ¿no? Entonces dijimos,
necesitamos como que responder un par de preguntas. ¿Por qué no se vienen todos a mi casa? Hicimos como un campamento COVID y respondemos estas preguntas así como en un sprint, rapidísimo, súper enfocadas y no sé qué, y de ahí sacamos todo. Y ahí nos damos cuenta, y ahí empezamos a hacerlo como sí se hace, que es preguntándole a los agricultores, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu disponibilidad de operarlo? ¿Cuál es el costo que estás dispuesto a pagar? ¿Sabes? Me acuerdo que pusimos como meta decir, vamos a hablar con 100 personas para entender realmente el problema y habíamos mapeado como los sectores y empezamos por LinkedIn. La gente estaba muy aburrida, era la pandemia y querían hablar con gente joven y tal, y nosotros éramos muy amables. Entonces estábamos ahí como de, perfecto, nos regalabas media hora. Y en el momento en el que decías, vamos a hacer 100 entrevistas, la gente entendía que había un propósito y entonces se querían sumar, ¿no? Y ahí fue cuando sí empezamos a entender como cuál era el problema de los agricultores. Las primeras 50 entrevistas fueron durísimas porque fue como, no, pues ustedes no están pero ni cerca y nadie va a querer esos sistemas, o sea, se los decimos desde ahorita. No solo por la operación, sino porque el CAPEX de un sistema de biotecnología, de microbiología, porque estamos hablando de microalgas, era carísimo. Y luego operarlo necesitaba gente súper especializada. Entonces, nadie quería. ¿Y por qué? Por agua limpia, que ahorita no les costaba contaminarla. Entonces, no había ni los incentivos, pero también nosotros habíamos puesto una tecnología que no estaba pensada para este mundo, ¿no? Y pues sí, esa fue la parte dura de las primeras 50. Las segundas fue como, ok, quitémonos de la cabeza la idea de Microterra, ya entendimos que no va a ser así. ¿Cómo sí puede ser? ¿Qué es lo que hay allá afuera que está revolucionando, ¿no? ¿Qué es lo que hay allá afuera que la gente sí le gusta y sí quieren empujar y demás? Y cambiamos el enfoque de las preguntas y ahí empezamos a escuchar a nuestros agricultores. Y dio una vuelta importante. O sea, qué interesante. De algún modo encontraron muchos agujeros en la implementación y el modelo de negocio. La tecnología quizás estaba allí, pero en la práctica no iba a poder ser implementada porque requería demasiado esfuerzo operativo o de CAPEX, digamos, de inversión, digamos, por adelantado del agricultor, que simplemente nadie lo iba a hacer porque digamos, el retorno no hacía ningún sentido en términos de limpiar el agua, desde el punto de vista del negocio del agricultor. Y eso me imagino que es lo que no solo no funcionó estos primeros pilotos, sino que obviamente si lo querías escalar hubiera sido una muy mala decisión. Fuera de la realidad, ¿sabes? Como que todos los sistemas tenían sensores para monitorear cómo se limpiaba el agua y no sé cuánto. En un país donde, o sea, esos sensores no se amortizaban en años y donde me decían como, la gente va a fundir los sensores y venderlos por metal, ¿sabes? O sea, como que eso no, así no se produce la comida en México, como abre los ojos, vete a un par de granjas y ve que de esta idea exponencial que yo traía de Singularity al campo mexicano, había unos pasos que yo había ignorado, que también ahí tengo que reconocer como bendita ignorancia, porque si no, no me hubiera aventado a hacer todo lo que hice, pero que sí era como, no, así no va a funcionar. Y fue doloroso, ¿no? Admitirlo y admitirlo frente a mi equipo como, no va por aquí, pero la misión sigue siendo relevante. Entonces, digamos, después de esto, o bajo este contexto, deciden pivotar. A ver, y desde fuera, cuando yo leo acerca del pivot, no suena muy radical en términos de producto. La tecnología me parece similar, aunque entiendo usan una alga diferente, pero sí suena, creo que de donde yo veo la mayor diferencia es en términos de modelo de negocio. Y de hecho te he escuchado decir que Airbnb fue buena inspiración para este nuevo modelo. Entonces, explícanos cómo cambia el producto y el modelo de negocio de Microterra y cómo se ha, digamos, un poco cambiado esto en su relación o su manera de, digamos, el pitch en la recepción con los agricultores. Hubo una llamada que también todavía la recuerdo, que entonces me encantaría compartir. Por eso siempre digo como la comunidad es tan importante porque te llenas de tantos aprendizajes. Entonces, en algún momento, haciendo nuestras 100 entrevistas, alguien me dice como, tú tienes que hablar con el CEO de Atarraya. Ellos hacen un software para acuicultura, no sé qué, háblale. Entonces, hablé y fue una llamada de esas duras donde era como, no, tú no tienes ni idea de qué estás haciendo, no sé qué. Y entonces, me compartió, que en ese entonces yo lo tomé súper personal, pero me decía como, venderle algo a los agricultores es horrible. O sea, es
súper miserable, ¿no? O sea, como que esa gente no quiere gastar nada, no les importa la tecnología, no les importa maximizar su eficiencia, ¿no? Es durísimo. Y me acuerdo que yo era como, no, pero es que no sabes, porque esto le va a cambiar la vida, porque no sé qué, ya saben, como protegiendo tu idea. Y él era como, es horrible, o sea, yo te lo digo, habiendo pasado 10 años en esta industria, no sé qué. Y me acuerdo que colgué y lo que más me quedó claro fue como, eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero pasar 10 años empujando una industria y decir, soy miserable porque estos clientes eran horribles, ¿no? O sea, o fue durísimo siempre. Entonces fue como, a ver, entiéndelos. Y es un poquito lo que yo siempre digo, como de, claro que no quieren gastar dinero, ¿no? O sea, sus márgenes son una locura. El riesgo de que de un día a otro se te mueren todos los peces es real, ¿no? La comida es carísima. Entonces, o sea, el costo operativo es enorme, el riesgo es enorme. Ellos ya no se quieren mover de un modelo y menos porque alguien con una visión viene y les cuenta que su vida va a ser diferente de esa manera. Y yo creo que fue una de las llamadas que más me movió y más me dijo como, o sea, un choque de realidad de esto no es lo que tú quieres. Entonces fue como, ¿quién paga? Un poquito regresando a las clases de economía que mencionabas, ¿no? ¿Dónde encontramos aquí a alguien que pague? Y cuando pienso en, me acuerdo, o sea, después de que hicimos estas 100 entrevistas, era como, uff, ¿qué hacemos con esta información? Se nos está acabando el dinero, tal. Entonces, de estas ideas locas, yo digo como, bueno, un mes de break, todos los que puedan, no hay salario, pero hay vacaciones, los que no puedan tomar un mes sin salario, dejamos un plan de trabajo, pero hay que dejar que todas estas ideas se asienten, ¿no? Y yo me voy a la playa, todavía pandemia, y estoy en un Airbnb y pienso como, qué chulada de cosas, ¿no? O sea, es una genialidad, igual que Uber, que yo sé que tiene muchas cosas por debatir, pero como este concepto de los millennials no quieren tener cosas, quieren la experiencia de usar cosas. Y eso cómo cambia entonces en términos de colectividad, ¿no? O sea, tú puedes usar esta laptop hoy o mañana, alguien más el día siguiente, y entonces todo el tiempo que un coche está estacionado se capitaliza y eso permite que el costo de usarlo sea mucho más bajo. Lo mismo con las casas. Entonces yo pensaba como, es increíble porque lo que hace Airbnb es decir, tú tienes un bien, yo te voy a enseñar a hacer más dinero de ese bien, ¿no? Y entonces pensaba como, eso es lo que necesitamos hacer con los agricultores, ¿no? Decir, tú tienes un bien, no te estás dando cuenta, pero el agua residual, el agua con nutrientes, es un como asset, ¿no? Es un bien que podemos capitalizar. Yo te enseño cómo y luego tú me vendes a mí la lepna, ¿no? Entonces, ese fue el momento revolucionario. Y obviamente como que tienes una idea, todavía tengo los dibujos guardados, o sea, como de esto y no sé qué y tal, y de ahí a que tienes las palabras para compartirlas y lo puedes linkear y lo validas con gente, pasa mucho tiempo, ¿no? Pero esa primera idea fue así. Cuéntanos ahora el detalle, digamos. Esa es la inspiración, digamos, del pivot o el cambio del modelo de negocio. ¿Cómo se ve en la práctica? Digamos, ¿cómo aplicas este modelo, digamos, de algún modo de economía, digamos, compartida a la agricultura y cómo se conecta con la tecnología que ya había desarrollado Microterra? Con la tecnología que habíamos desarrollado hasta ese punto no se conecta, tuvimos que empezar desde cero. Entonces sí, antes eran microalgas, ahora es esta planta acuática que se llama lemna, que puede sonar muy similar, pero la verdad Para en mí términos sonaba de... totalmente Sí, similar. pero es totalmente diferente, ¿no? O sea, la primera diferencia es que una lenteja de agua o la lemna la puedes ver con la mano, ¿sabes? Y entonces tiene el tamaño de una lentejita y entonces puedes saber si está bien o mal, se pesca con una red y demás. Entonces quitas toda esta complejidad de la biotecnología y empiezas con algo más normal. La otra cosa muy importante es que esta planta es nativa de casi todos la zona del trópico, ¿no? Entonces los agricultores ya la conocen. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? No necesitas personal capacitado y demás para ver. Pero entonces, a ver, ¿cómo se ve la idea? La idea es, nosotros desarrollamos la tecnología, Déjame dar un poquito de contexto. En la primera versión de Microterra, lo que hacías era colocar estas microalgas dentro de unos pozos de agua, que lo que hacían era unos pozos de agua donde estaban digamos, los peces que agricultores estaban criando para eventualmente vender. Y esas microalgas te permitían limpiar el agua, ¿cierto? Hacer como un proceso de tratamiento de agua natural, digámosle. Ahora, ¿cómo se veía esto con la aplicación de la Lemna?
Sí, muy similar en términos de que tienes un contenedor de agua y demás, pero nada más que en vez de que fueran microalgas, que son muy difíciles de saber cómo están y cuál es su densidad y demás, lo hacíamos con Lemna. Entonces, otra diferencia grande es que las microalgas, como son chiquititas, viven en 3D, por así decirlo, ¿no? Y la Lemna, la planta acuática, solo vive en 2 dimensiones, se ve como un pasto, pero abajo no hay nada, ¿no? Entonces esto era un cambio singular. También la verdad las microalgas no las hacíamos en pozos, los hacíamos en bioreactores que colgaban, tubulares, para aprovechar toda la energía del sol. Y eso es lo que hacía que el sistema fuera tan caro. Y ahora es como, ok, la primera idea empezó como en sus mismos estanques con peces. Abajo peces, arriba las lentejas y nosotros limpiando el agua. Con los años entendimos, bueno, es que optimizar hacia 2 sistemas es un reto y entonces mejor hay que sacar el agua y ahí crecemos la Lemna y pues sí, es muchísimo más eficiente y hace más sentido del punto de vista de CAPEX, o sea, de toda la infraestructura y también de la operación, ¿no? Es mucho más fácil. Pero bueno, la innovación del modelo de negocio era pensar en agua residual no como un problema, sino como un bien que podría ser capitalizado. Entonces nosotros desarrollábamos el know-how, o sea, la tecnología para saber cómo crecer esta lemna en las diferentes granjas. Les enseñábamos a los granjeros, a los agricultores, Cuando hablas de agua residual acá como un bien, te refieres a que el agua residual puede alimentar a la lemna para crecer la lemna y obviamente la lemna ya es un bien digamos, comercializable, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces nosotros lo que hacíamos era traer la lemna y enseñarles a capitalizar esa agua residual que ellos ya tenían. Y ya tienen todo lo demás, ¿no? Tienen tierra, tienen agua residual, tienen sol, todo lo que necesitaba esta planta para crecer. Entonces, al nosotros traerles la planta y enseñarles cómo se domestica, era capitalizar el agua residual. Y luego nosotros poner un precio fijo, entonces no hay variabilidad, no hay riesgo, no hay nada, todo la lemna que tú produces, yo te pongo un secador, me la secas, entonces tampoco hay mucha merma y todo lo que tú me seques, yo te lo pago. Y te lo pago cada 15 días. ¿Y qué es eso lo que cambia? Que cuando tú estás, por ejemplo, creciendo peces, inviertes 4 meses hasta, o a 6 meses hasta que los puedes vender y tener dinero de regreso. Entonces es una inversión que va elevando el riesgo cada vez. Yo lo que hago con la lenteja o con la lemna de agua, la lenteja de agua o la lemna, es decir, te pago cada 15 días y eso les da a ellos capital operativo para su otro negocio. Entonces fue como que entender cuáles eran sus problemas y responderles. Entonces, partes de un negocio como el de la agricultura, donde hay mucho riesgo, márgenes bajos, porque solamente son productos en commodities o digamos, negociados a nivel internacional, pues mucho gasto operativo de pues, el CAPEX, la tierra, los pozos, y obviamente la inversión de alimentar a los peces en este caso, y donde ellos no querían absolutamente, digamos, en este contexto ellos no iban a decir, ok, no voy a invertir en un producto que me ayude a ser sostenible porque estoy mucho más preocupado porque mi negocio le vaya bien, a, oye, te hago que tu negocio sea, digamos, mejor incluso porque te doy, digamos, te hago una nueva línea de ingresos que ni siquiera sabías que podía existir, te pago con un mejor flujo de caja, entonces tú digamos, a tiempos más cortos de pago, por lo tanto tu negocio sea más sano y de efecto secundario estás haciendo un negocio más sostenible en términos ambientales. Esto en la práctica, danos alguna idea, digamos, métricas, no sé si de repente la duración de tu ciclo de venta, digamos, cómo se ha traducido a tu proceso comercial. No sé, antes cerrabas un cliente en 6 meses, ahora cierras uno cada semana, cada mes. Explícanos un poquito cómo se ve este cambio de paradigma al momento digamos, de implementar tus ventas. Reciclar los nutrientes. Entonces, ¿dónde hay más nutrientes? Si es el principal contaminante del agua, ¿qué buscamos? Entonces, realmente o sea, después de ese primer gran pivot, ha habido muchos otros pivots y lo que estamos haciendo ahora como Microterra es abrazándolos y decir, nadie tiene la capacidad de darse cuenta de estas oportunidades mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque ya institucionalizamos esta manera de hacer entrevistas, buscar las respuestas más relevantes y volver a crear ideas con esto, ¿no? Entonces yo diría que incluso dimos un par de pasos
hacia atrás antes de ir hacia adelante, pero abrimos como más el mercado. Ahora lo que vemos, porque ya no solo trabajamos con peces, ahora estamos como en invernaderos de hidroponía y también en granjas de cerdo y pronto nos queremos ir a granjas de vacas, es que cada uno de estos clientes aprende de manera diferente y busca diferentes cosas, ¿no? Entonces estamos entendiendo más de esto y ahora lo que hacemos es no elevar la capacidad productiva per se, sino reducir el tiempo de aprendizaje o de capacitación de los agricultores. Entonces, ver diferentes modelos como, ok, tenemos un piloto donde nosotros operamos todo y es una granja casi experimental. Tenemos otro piloto donde les enseñamos. Tenemos otro piloto donde nada más les mandamos la receta por teléfono. Tenemos otro donde tal. Y más bien lo que seguimos haciendo ahorita es validar qué de estos arquetipos es el mero bueno para ahora sí irnos a cerrar un cliente por semana. Pero para mí todavía no tenemos un plan donde decimos vamos full a esto, sino la pregunta es, ¿cuál es el mejor plan? ¿No? ¿Cuál de estos modelos es más escalable? Y verlo siempre con este ojo. Qué interesante. De algún modo, el producto ya está empezando, digamos, a tener color, digamos, o a estar más pulido, pero hay igual un reto de, me imagino, de implementación en la práctica. ¿Qué tienes que ver con qué vertical dentro de pues, la industria agrícola sería la mejor para empezar en términos de escala? Eventualmente imagino que podrás ir a todas, pero hay que empezar por una que sea mucho más eficiente en términos de capital, porque pues, una startup tiene recursos, digamos, y tiempo limitado y no puede ir a apostar al casino a todas las líneas de negocio posibles. Ahora, solo para cerrar esta idea, ¿esta lemna ustedes la venden o qué hacen con esta lemna? Porque tú le estás, digamos, has creado como fábrica descentralizada de lemna donde los agricultores, digamos, te están dando el espacio, tú llevas la tecnología para producir la lemna en sus activos, digamos, que es la tierra, digamos, los pozos de peces, y tú le pagas por esa lemna, tú recibes esa lemna. ¿Quién te la compra del otro lado? ¿O qué haces con esa lemna? Sí, esa era una gran pregunta, ¿no? Entonces, primero empezamos diciendo, bueno, que sea fertilizante. Bueno, nadie paga más de 7 pesos el kilo por fertilizante, entonces ahí no hay ningún negocio. Luego dijimos, bueno, comida para animales. Bueno, no, pues esa está aún más marginalizada porque estás compitiendo con harina de pescado, harina de soya y tal, y eso no se va a poder. Entonces, nos fuimos así entendiendo los mercados y luego fue como, es comida para humanos. Y fue como, ok, pero ¿cómo te haces para salirte de los commodities? Porque hasta la comida para humanos tiene esa situación y es desarrollando ingredientes de alta tecnología. Y eso obviamente no lo sabíamos cuando hicimos el pivot, ¿no? Dijimos, bueno, a ver, ahí hay un par de startups haciendo esto con lenteja de agua, ¿qué será que podemos hacer nosotros? Y nos los preguntamos. Igual fuimos navegando muchísimo como se puede esto, se puede esto, se puede esto. Y ahora llegamos a, claro, es hacer ingredientes de especialidad que la gente está dispuesta a pagar por, en este caso, por la textura que puede generar, ¿no? Entonces, así como te conté hace rato que yo entro al mundo de biotecnología haciendo como, yo lo que sé es de física y química, pues así entro al mundo de food tech diciendo como, bueno, todos comemos, a mí me encanta, aparte yo soy muy fan del movimiento de plant-based o sea, el movimiento vegano y fue como increíble entender este mundo, pero también un mundo muy nuevo para mí, ¿no? Entonces fue entender, ok, en el mundo de los ingredientes, ¿cuáles son los más caros? Resulta que son los que pueden dar textura. Cuando pensamos en comida hay dos factores claves que no vamos a comprometer, ¿no? Uno es el sabor y el otro es la textura. Nadie quiere como una leche aguada o una leche en dos fases, etcétera, ¿no? Entonces, los texturizantes están en casi todos los productos del supermercado. Nosotros no los vemos, pero están ahí. Y se ocupan en un porcentaje muy pequeñito. Y eso es muy importante para llegar a los volúmenes de ser interesantes, sobre todo para un startup. Entonces, porcentajes pequeños de venta, márgenes grandes porque el precio es muy alto. Eso fue lo que nosotros queríamos. Entonces nos metimos a ver qué hay en la lemna que nosotros podamos vender como texturizante. Y por suerte tenemos un montón de pectina o fibra que da esta textura o funcionalidad de gel. Entonces ayuda a gelificar, es como una gelatina vegana, por así decirlo. Y ahí fue donde empezamos a capitalizarlo. Entonces yo compro la lemna de diferentes granjas, que eso también lo estamos estandarizando porque vienen diferentes calidades,
lo llevamos a un proceso centralizado donde extraemos los compuestos de alto valor y eso es lo que ponemos entonces en el mercado. Esa es la manera y es este margen enorme de los productos de especialidad lo que permiten tener una cadena de valor sostenible, poniendo los incentivos correctos para los agricultores de limpiar el agua, ¿no? Entonces siempre le digo a mi equipo de desarrollo de negocio esto, es como, no creas que, porque siempre dicen, no, es que nosotros somos la parte menos social de la empresa y es como, para nada, ustedes hacen posible que lo demás pueda ser social, ¿no? O sea, si nosotros vendemos a menos de $17 el kilo nuestro producto final, no dan los números, ¿no? O sea, no podemos ser un negocio impulsado por inversionistas de venture capital, limpiar el agua y hacerlo todo bien para los granjeros y para el planeta y demás, si no es que tenemos un producto increíble. Y de hecho mi última pregunta va justo a lo que hablabas y esta, digamos, necesidad de tener un producto muy valioso para poder justificar la sostenibilidad en el resto de la cadena. Hace unos días escuchaba una entrevista a Chris Sacca, que es un inversionista ángel muy conocido de Silicon Valley, que tiene un fondo que se especializa en cambio climático que se llama Lower Carbon Capital. Y él decía algo en las líneas de hay 100 o 200 millones de personas que, digamos, que compran productos porque son conscientes acerca del cambio climático y él dice, yo pienso en cómo llevar productos mejores y accesibles a 7.000 millones de habitantes, que es todo el planeta, a la vez que tienen un impacto climático, ¿no? Y pues me encantó esa frase porque refleja, digamos, que una de las limitantes de la tecnología de sostenibilidad es, pues, no puede ser un producto más caro, tiene que ser un producto igual y competir con el resto. Entonces, con esta idea en mente, ¿cómo piensas en los retos de escalar Microterra, ¿no? Si pasas 5 o 10 años, ¿cómo haces que pues, ese precio y ese margen no sea necesario para poder justificar el impacto de la tecnología en toda la cadena? Claro. O sea, primero cabe mencionar o aclarar que ese es el precio de los texturizantes hoy en día, no es el precio de Ok, la sostenibilidad. Entonces, ok, estamos ahí entiendo. a la par con pectina, hay gomas que cuestan hasta $40 el kilo. Entonces, Ok. O sea, no es un somos precio una locura. competitivo Exacto. independientemente de que sea sostenible o no. Exacto, total. Ujú. Pero la otra pregunta que me gusta más es como, ¿dónde vemos a Microterra en 10 años? Es como, este es el primer gancho, ¿no? O sea, para tú poder tomar una economía de escala, necesitas primero tener unos márgenes saludables que generen el estatus y como también la trayectoria de lo que puedes lograr, ¿no? Pero, ¿qué es lo que veo yo? Yo no quiero hacer solo texturizantes o solo esta fibra que funciona como texturizantes. Microterra es una plataforma de tecnología de ingredientes que permite, por medio de ciencia de los alimentos, generar ingredientes de alto valor que entonces como que no subsidien, pero que impulsen la agricultura regenerativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo yo ahora? Sí, esta fibra es súper interesante, pero también se puede hacer concentrados proteicos, también se pueden hacer texturizantes de proteína, también se pueden hacer colorantes, se pueden hacer un montón de cosas de Lebna que van a ser productos igual, no con estos super márgenes, pero que van a permitir que toda el agua que se limpie se pueda, con la Lebna, se pueda transformar en productos para la industria y llevándolo a un nivel más arriba, ¿no? No solo tiene que ser Lebna, hay muchos otros cultivos que ya están generando el bien, ¿no? Entonces, vemos ejemplos de la gente en el mar que cultiva algas, macroalgas, ¿no? Entonces, eso también se puede transformar en texturizantes. Me encanta. Y lo mejor es que es un win-win. A medida que tú puedas, digamos, escalar esa tecnología, llevar más productos y de algún modo venderlo en un mercado, digamos, que no tiene nada que ver con sostenibilidad. Del otro lado tienes a tus proveedores, que son los agricultores, a quienes vas a poder darles los incentivos correctos para tener prácticas mucho más sostenibles en sus propios negocios y pues resolver el problema del agua, que es la razón, digamos, primera por la que empezaste todo ese trabajo. Marisa, llegamos al final de la entrevista. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Ok, sí. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías a ti misma? Defender menos la idea y ser más abierta a cuál puede ser una solución. Ok. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Hay uno que de hecho no tiene traducción, pero no existe la versión en español, que se llama 15 Commitments of Conscious Leadership. Los 5 compromisos de liderazgo consciente.
y me ha cambiado la vida. Genial. ¿Qué fue lo más importante? Hay una parte, para resumir, que siempre dice como líder siempre tienes que estar arriba de la línea. Eso significa muchísimas cosas, pero lo que te impulsa es hacer el ejercicio de tú autoevaluarte cuando estás arriba de la línea y cuando estás abajo de la línea. Cuando estás abajo de la línea no se trata de darte durísimo y que eres muy malo, sino es como, ¿cómo le hago para estar más tiempo arriba de la línea que debajo de la línea? Y la línea significa diferentes cosas para diferentes personas, ¿no? Pero sí. Justo la semana pasada estuve en una sesión de coaching donde por primera vez escuché acerca de ese marco de arriba de la línea, aplicado obviamente a carácter y a estado mental, pero sí es muy, muy interesante. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Quiero ver a más mujeres, quiero ver a más mujeres en posiciones de liderazgo, quiero ver a más mujeres en la ciencia, quiero que el género no sea una cuestión. Totalmente de acuerdo. Marisa, ha sido genial tenerte en el podcast. Gracias por darte el tiempo y por esta clase maestra de ciencia aplicada a startups e impacto. Así que un gusto tenerte. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Sí, un placer estar aquí. Me encanta también tu causa. Hay que llevar el mundo de las startups a Latinoamérica. Entonces, un placer colaborar.